Quisiera compartir algo antes de empezar a mirar el texto y es, todos sabemos que estamos un poco asediados por la tecnología. No podemos, yo creo que si todos nos rascásemos el bolsillo sacaríamos un smartphone, todos tenemos teléfonos móviles, ¿no? Y lo vemos también en nuestros hijos que son bastante adictos, ¿no? Nosotros somos adictos y ellos también se vuelven adictos. Yo tengo la ventaja, cuando yo era pequeño me gustaban mucho los libros y tengo la ventaja de que a Ismael le encantan los libros también. Y si vosotros tenéis hijos de una edad similar, seguramente conoceréis esto, ¿no? Para aquellos que no lo conocéis, este es un escritor americano que se llama Jeff Kinley y se le ocurrió escribir una serie de libros que se llaman El diario de Greg, ¿vale? Y ha sido un súper éxito de ventas. Y una de las cosas que yo he visto en Ismael es que, aunque a él le encanta mucho, ama demasiado la tecnología, cuando cae un libro de estos en sus manos, ocurre magia, como que se libera del resto de las cosas, ¿no? Al punto de que Sara el otro día le compró el último número y la verdad que se lo leyó en menos de 2 días. Tardó menos de 2 días. Se leyó un día la mitad y parte del otro día se leyó la otra mitad. A mí una vez se me ocurrió echarle un vistazo a uno de estos libros y al final acabamos Ismael y yo leyendo juntos el libro en voz alta y la verdad que nos enganchó bastante. Es una historia, bueno, es la historia del típico chico en secundaria, travieso en una familia y la verdad que engancha bastante, ¿no? Es bastante gracioso. ¿Por qué ocurre esto, no? ¿Por qué Ismael se engancha con este tipo de libros? ¿Por qué nos enganchamos nosotros a las series de Netflix o de HBO? O alguno de vosotros que seguro que la descargáis por otros medios. ¿Por qué nos pasa esto con los libros o con las series, no? Yo estoy convencido de que la causa de que nos enganchemos a este tipo de cosas es porque en realidad nos atrapa la idea de conocer a los personajes. Hay cierto atractivo en conocer a los personajes, en involucrarte en sus vidas, en conocer lo que hacen. En cierto sentido que queremos tener una relación con ellos. Nos atrae mantener una relación con ellos. No sé si habéis caído alguna vez, si habéis visto alguna serie, que llega un momento donde prácticamente es tan familiar que es como parte de tu vida, ¿no? Es parte de... Conoces a cada personaje, sabes cómo va a actuar en la serie, ¿no? Como digo, en realidad lo que nos atrae es tener un encuentro con esos personajes. Tener una relación... No cara a cara, obviamente, porque son personajes de ficción, pero en cierto sentido tener una relación con estas personas, ¿no? ¿Por qué os hablo de esto? Bueno, yo no lo sabía, pero hoy es el día que se celebra el Día Internacional de la Biblia. Hoy, al parecer, es un día especial donde se celebra la Biblia, este libro que nosotros leemos, que nosotros predicamos, que nosotros compartimos, este libro que ha transformado nuestra vida. Y hoy quisiera compartir con vosotros 3 aspectos que tienen que ver con estas personas que Pablo se encontró en Berea, pero antes quisiera tomarme un momento para hacer algunas observaciones de cómo empiezan estos versículos y de los versículos del capítulo anterior, ¿no? María nos acaba de leer justamente cómo Pablo y Silas tienen que salir de Tesalónica porque tenían problemas con los judíos. De hecho, siempre que alguna persona compartía esta buena nueva del Evangelio, cuando alguien compartía lo que Jesús había hecho, pues siempre tenían problemas con los judíos, ya lo sabemos, eran perseguidos. Y era causa, como vimos hace un par de domingos que prediqué sobre el texto anterior, esto era causa de que los judíos no estaban dispuestos a soltar algo de lo que se consideraban orgullosos. Era su propia religión, esto también lo dije la vez anterior. Los judíos se sentían orgullosos de ser los más cristianos y los mejores cristianos. Y no estaban dispuestos a cambiar de opinión. Pero el problema era más profundo. Nos dice Pablo que el problema, como digo en versículos anteriores, era la envidia. Era la envidia. Ellos tenían envidia. Y merece la pena que pensemos un poco en qué es la envidia, ¿no? La envidia es una actitud, es una respuesta donde la persona que envidia lo que tiene es un descontento porque anhela por encima de todas las ventajas que otra persona tiene. La envidia es justamente eso, un descontento. Hay dentro de ti una necesidad
por encima de que se ha convertido realmente en un sobredeseo que necesitas suplir, pero que cuando ves que otras personas lo tienen, pues no puedes soportarlo, ¿no? De hecho, la envidia, como es este caso, y como vemos a lo largo de todo el libro de Hechos, que es una de las respuestas que tiene este tipo de personas, genera frustración. Sientes envidia, como no puedes obtener lo que tú quieres, eso te produce frustración, y la frustración desencadena el odio. Necesitas descargar tu ira o tu odio sobre alguien que tiene lo que tú quieres. Y este odio hacia los apóstoles no era por causa de lo que decían, no era causa de Dios, no era una discusión porque ellos estaban hablando de Dios y estaban expresando un Dios diferente, sino que el problema era el impacto que tenía el hecho de que más personas se convirtieran al cristianismo y dejaran la religión judía. Significaba que eso le iba a tener un impacto en el aspecto económico, en el dinero y en la identidad como judíos, y no estaban dispuestos a aceptarlo. Pero en el fondo, cada vez que estamos experimentando la envidia, lo que estamos manifestando en realidad es que no estamos satisfechos con Dios. Cuando yo tengo envidia, especialmente estoy hablando a personas que son creyentes, personas que conocen a Cristo. Una persona que no es creyente no sabe cómo funciona su corazón. Pero nosotros, cada vez que experimentamos envidia, realmente lo que estamos mostrando es que Dios no es lo suficientemente bueno para mí. Dios no me satisface. Eso es lo que estamos comunicando, ¿no? Esta es una de las primeras cuestiones que quería tratar antes de mirar el tema central del mensaje. Y la segunda es que es muy interesante cómo los nuevos cristianos son llamados hermanos por Lucas. Es muy interesante que las personas reciben a Cristo y de pronto automáticamente se sienten parte de la familia. Se sienten parte de los apóstoles. Se sienten parte de la familia de Dios, ¿no? Se sienten parte de Cristo mismo, ¿no? Aun viendo estas personas el riesgo que suponía tomar este tipo de decisión. Porque obviamente ser parte de esta comunidad era enfrentar una vida más difícil, que de hecho es lo que Pablo comunica en la carta o a las cartas a los tesalonicenses, justamente que hablé hace 2 domingos, donde Pablo les expresa cómo ellos han podido, por causa de la gracia de Dios, por causa del poder que Dios les dio, soportar toda esta serie de rechazos, ¿no? Pero lo más interesante es cómo ellos se involucraron también en ayudar personalmente a estos misioneros a salir de allí. Y quiero que en tu mente pongas esta imagen. Imagínate que tú estás en la época nazi. Ahora estaba viendo, hay una serie en Amazon orientada en esto, en la época nazi. Imagínate que en medio de la época nazi conoces a Cristo y eso te lleva a ayudar a judíos de forma clara, ayudar a judíos para que pudieran escapar de eso y lo que suponía para tu vida. Eso es lo que está pasando aquí. O sea, todas estas personas que son recién convertidos están dispuestos a exponerse a esta realidad por causa de ayudar a estas personas, por causa de amar a estas personas, por causa de que estaban experimentando el amor de Dios en sus vidas, ¿no? Este tipo de efecto solo puede ser producido por Dios. Este tipo de efecto solo lo puede producir el Espíritu Santo, ¿no? Y esta es una de las marcas constantes que vemos en el libro de Hechos. Vemos como desde el principio, cuando los cristianos reciben el Espíritu Santo, comienzan a vivir una vida que ellos no podían vivir y a mostrar aspectos que manifiestan no solamente el poder de Dios, sino el amor y la gracia de Dios, ¿no? Lo próximo, como empieza este pasaje, es muy interesante, ¿no? Como Pablo vuelve a hacer exactamente lo mismo que él hacía. O sea, lo primero que Pablo hacía, después de recorrer 80 kilómetros, que era justamente la distancia de Tesalónica aquí, lo primero que hacía Pablo era buscaba por Airbnb un sitio donde quedarse, tranquilamente con piscina. No, Pablo lo que hacía cuando llegaba a un sitio nuevo, lo primero que hacía era, ¿cómo puedo yo compartir de Cristo a esta comunidad? ¿Qué cosas hay aquí que me faciliten el poderle hablar a otras personas de lo fantástico que es Cristo? Y se iba a las sinagogas, ¿no? Es lo que dice, se iba a las sinagogas. Por cierto, Pablo no tenía pensado ir a Berea. ¿Por qué? Porque Berea era un sitio pequeño. Vuelvo un poco a repetir lo que dije hace 2 domingos. El objetivo normalmente de estos
apóstoles era ir a ciudades grandes donde poder plantar iglesias que a su vez fueran misioneras. Pero en este caso, por causa de la persecución, se van a Berea, que era una ciudad muy pequeña, quizás 6.000 habitantes o así. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es súper interesante. ¿Sabéis por qué Pablo fue llevado hasta allí? Aquí en el texto no nos dice que él tuviera una visión, como en el otro caso, ni que alguien le dijera tienes que ir, de parte de Dios tienes que ir aquí. Pero sí sabemos por el relato, es que en Berea había gente que Dios quería conocer. Había gente que Dios quería conocer. ¿Y qué ocurrió? Dios utilizó las circunstancias, utilizó la persecución de Pablo, y lo vemos también a lo largo de todo el libro de Hechos, cómo Dios utiliza una situación que todo el mundo diría que es de fracaso para conseguir llevar a cabo su plan, que es que más personas pudieran tener esperanza y conocerlo a Él. Si Pablo no hubiera tenido problemas, posiblemente se hubiera ido a Roma y nunca hubiera pasado por Berea. Pero no fue así. Quiero decirte algo, o sea, siempre hemos hablado y siempre hemos predicado desde aquí que los problemas tienen un objetivo, y es que tú puedas acercarte a Dios, que tú puedas acercarte a Dios con más necesidad, para que entiendas que Dios quiere darte más de lo que tú piensas y lo que tú imaginas. Y Dios sabe lo que tú necesitas. Pero no solamente eso, sino que los problemas no solamente te acercan a Dios, sino los problemas Dios los dispone, entre comillas, o los usa para que otras personas puedan conocerle a Él. Quizá esto no lo has pensado nunca jamás. Quizá tú no has pensado que un conflicto que puedas tener en algún aspecto en el trabajo no solamente es para que tú crezcas, sino para que otras personas puedan ver cómo Dios obra en tu vida y puedan conocerle. Y os voy a contar algo. Esta semana venía un carpintero el lunes a las 9 de la mañana a cambiar unas puertas aquí al local. Así que, bueno, había una cita con el carpintero y yo, como hay un poco de tráfico, vine un poquito antes. Me traje el ordenador para trabajar y me senté a esperar. Llegaron las 9. No voy a cantar la canción de Joaquín Sabina, ¿no? Sabéis, ¿no? Bueno, el carpintero, después de llamar por teléfono a la empresa, el carpintero apareció a las 12 menos cuarto. Y abrió la puerta y me dijo, lo primero que me dijo, hola, no voy a montar las puertas. Eso fue lo primero que me dijo, no voy a montar las puertas. Y la verdad que fue, yo tenía ganas de decirle muchas cosas, ¿no? De decirle un montón de cosas, ¿no? Pero la verdad que pensé, dije, oye, vale, ¿cuándo me vas a montar las puertas? No, puedo venir la semana que viene. ¿Y si esto es una oportunidad de poderle compartir a esta persona? ¿Por qué no le he echado la bronca? ¿Y si le puedo compartir a esta persona por qué no ha podido poner las puertas este lunes y si va supuestamente a ponerlas el lunes que viene? O sea, es súper valioso ver cada momento en nuestra vida desde este enfoque. O sea, un enfoque no en nosotros ni en nuestras circunstancias, un enfoque de oportunidad, donde Dios nos regala una situación donde vemos que nosotros podemos responder por nosotros mismos mal, pero a través de Él no solamente podemos responder bien, sino podemos tener una experiencia de poder llevar a otros a justamente la esperanza que necesitan, ¿no? Así que aquí dejo esta parte inicial y ahora sí que voy a compartir con vosotros 3 actitudes que muestran estas personas que vivían en Berea. 3 actitudes para estar expuestas al Evangelio, que es justamente lo que vemos aquí, ¿no? Una de las cosas que nos dice Lucas, en el versículo 11, nos dice que los judíos de Berea, las personas judías que estaban aquí, eran diferentes a los de Tesalónica. Si hacéis un poco de memoria, o si habéis leído los versículos anteriores, o si no los leéis en casa, para los que no hayáis venido, los judíos de Tesalónica mantenieron un diálogo con Pablo, donde Pablo tuvo que demostrarles y decirles, mira, vamos a ir a la Escritura y de quien yo estoy compartiendo, de quien yo estoy hablando, es justamente el Mesías que vosotros estáis esperando. Y Pablo tuvo que convencerlos, tuvo que seducirlos, ¿no? Y sabemos que se convirtieron algunos judíos y muchos gentiles, ¿no? Pero en este caso, Lucas dice que cuando él fue a Berea era distinto. Los judíos que había allí eran diferentes, eran distintos. ¿En qué sentido?
Pablo con estos no tuvo que dialogar, no tuvo que demostrarles y probarles que lo que él estaba diciendo era verdad, ¿no? ¿Qué es lo que diferenciaba a estas personas? Bueno, lo primero que vemos en el texto es que dice que estas personas eran más nobles. Más nobles. Normalmente, a ver, esta palabra noble a veces tiene varios sentidos, ¿no? Sentido de nobleza, de alcurnia, etcétera, etcétera. También de actitud, de actitud de una persona. Pero es curioso cómo lo traduce la versión textual de la Biblia. Dice, pero estos, refiriéndose a los judíos, esto está en Hechos 17:11, dice, eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica. El sentido de la palabra noble implica una persona que actúa de buena fe o que no tiene una doble intención. Una persona que es transparente, una persona que tiene una actitud de transparencia, y eso es lo que trata de comunicar esta palabra en este texto, ¿no? Cuando nosotros solemos hablar o solemos escuchar que alguien es de mente abierta, se nos va la idea a muchos lugares, ¿no? Pensamos que alguien de mente abierta, bueno, es una persona que está dispuesta a aceptar todo lo que venga, una persona tolerante, una persona abierta, una persona quizá sin un criterio fuerte. El estereotipo de la persona aceptada socialmente, ¿no? Pero por el resto de este relato nos damos cuenta de que esta gente no era así. No era alguien que aceptara absolutamente todo, sino justamente eran personas que tenían unos criterios muy claros. Eran personas que tenían bastante claro lo que pensaban, ¿no? ¿Por qué? Bueno, una cosa característica de alguien que es de mente abierta es una persona que es capaz de cuestionar las cosas de forma sana. ¿Por qué puede cuestionar las cosas de forma sana? Porque también es una persona que se cuestiona a sí mismo, ¿vale? Y espero que no entendáis mal lo que quiero comunicar con esto. Lo que quiero comunicar es que no estoy comunicando que una persona que es capaz de cuestionar las cosas es una persona que duda de todo o que rechace absolutamente todo o que no crea en la verdad absoluta. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a una persona conflictiva que esté siempre en disconformidad con todas las cosas, sino son un tipo de personas que no se aferran a su verdad de una manera irracional, ¿vale? ¿Por qué? Porque son personas que son conscientes de una cosa, son conscientes del pecado, son conscientes de que hay un problema dentro de ellos y que están afectados por el pecado. Es decir, son personas que entienden y asumen lo que Juan dice en su Evangelio, en el Evangelio, en la primera carta de Juan, versículo 1:8, donde dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, Juan parte de una realidad y es que nosotros no tenemos la verdad absoluta en nosotros mismos, no la tenemos. Incluso interpretamos las cosas. Así que una persona que es de mente más abierta es una persona que vive con esta perspectiva, ¿vale? Que es autocrítica. Este tipo de personas concluyen que pueden estar equivocadas, que pueden ser ignorantes o que pueden caer en el orgullo. Y son realmente personas humildes porque están dispuestas a recibir y reflexionar, y en el caso concreto de aquí de la Biblia, reflexionar sobre lo que Dios dice en la Biblia acerca de Él y acerca de ella. Están dispuestas a considerar lo que otras personas pueden venir a explicarles o a expresarles acerca de Dios. Y ya veremos que no solamente reciben las cosas sin un criterio, sino que tienen criterio. Y ahora veremos, ¿no? Un poco más adelante. Justamente Pablo lo que hace e invita a la caótica iglesia de Corinto, si acordáis, Pablo, digamos que él responde a la respuesta de ellos. Dice en capítulo 13, versículo 5, le dice a la carta, donde trata de corregir un montón de cosas, ¿no? Y en la segunda carta, donde poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos,
¿O no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que en verdad no paséis la prueba? Los está invitando a que tengan este tipo de actitud. No es como decía, no es una forma insana de dudar de ellos mismos, sino una forma sana, donde ellos sepan que obviamente a veces podemos estar ciegos a nuestra realidad y no verla, ¿no? Esto se ve muy claro. Yo sé que estamos hablando en el contexto de una iglesia, el contexto de personas cristianas, pero esto se ve muy claro en el contexto de casa. Si realmente uno tiene esta actitud de una mente abierta, autocrítica, ¿no? Especialmente cuando discutes con tu mujer, o con tu marido, o con tu hijo, o con alguien cercano, ¿no? ¿Estás dispuesto a asumir que tú tienes una mente que funciona mal y que posiblemente en un conflicto tú tienes una parte? ¿Realmente eres capaz de asumirlo o realmente tienes una actitud de pensar que tú estás 100% en la verdad y que la otra persona es culpable de todo, ¿no? ¿Te consideras una persona corregible? ¿Cómo recibes los consejos o las críticas que tocan tus zonas más valiosas o más privadas? ¿O cómo respondes ante eso, no? Un segundo aspecto es tener una actitud de entusiasmo, que es lo que muestran también estas personas. Cuando Lucas describe el modo en que estas personas reciben el mensaje del Evangelio, utiliza una palabra griega cuyo sentido se parece mucho a lo que experimentamos muchos de nosotros dentro de hora y media o así. Cuando se acerca la hora de la comida. Cuando el estómago empieza a pedirte algo de comer, ¿no? No podéis imaginar, la primera pregunta que Ismael hace cuando sale del cole es ¿qué hay para comer? Supongo que vuestros hijos también, algunos, no sé, a lo mejor el mío, pero salen muertos de hambre, ¿no? Salen con hambre. Esa es la primera pregunta que hace, ¿no? Cuando nosotros tenemos hambre, realmente tenemos un hambre profunda, nuestro cuerpo presenta una fuerte disposición hacia el olor y la apariencia de una buena comida, ¿verdad? Como que empiezas a salivar, tienes necesidad, ha salido lo que hay en el fondo del corazón de Leo ahora. Pero sí, es verdad, es así. O sea, ¿por qué nosotros respondemos así? Digamos que nuestro cuerpo se apasiona con una gran expectativa de lo que va a encontrarse, salvo si son lentejas en algunos casos, pero hay una gran expectativa de lo que uno va a encontrarse, de lo que uno va a disfrutar, ¿no? Va a tener un encuentro con la comida, a ser posible rápido y pronto, que no te hagan esperar mucho, y vas a tener un encuentro con aquello que cautiva tu paladar. Y de forma similar, la Biblia nos enseña y nos invita a recibir la palabra de Dios de la misma forma. Recibir lo que Dios tiene para nosotros de la misma forma. Es decir, disfrutar de lo que Dios ha dicho y que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi vida, que tiene que ver con el regalo que Él me ha hecho a mí, ¿no? Y es curioso, ¿por qué nosotros respondemos e imaginamos el tipo de comida que nos gustaría comer? Porque ya la hemos probado, porque ya lo hemos probado antes. De hecho, en Primera de Pedro dice justamente lo mismo, ¿no? Que la palabra de Dios tiene ese efecto para aquellos que la han probado en algún momento y han disfrutado, han salivado, han experimentado lo que hay ahí. Lo que hay ahí, lo que Dios tiene para uno, ¿no? Esa comida tan rica, ¿no? Le dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Es decir, engancha, esto es una realidad. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Si realmente yo no experimento, no estoy viviendo con ese nivel de sabor, de disfrute, lo que Dios tiene para mí cada día y que ha dejado ahí escrito para mí, es su carta de amor para mí.
entonces es que necesito recuperar, o por primera vez o otra vez de nuevo, el disfrute de su palabra, ¿no? Así que la idea de recibir el mensaje del Evangelio con entusiasmo que Lucas describe implica también algo más. No solamente probarlo, sino aceptarlo, darle la bienvenida. De hecho, la palabra de recibir que se usa en el original implica eso también, recibirlo. Es como, yo no sé vosotros, pero espero que sea igual, ¿no? Cuando estás esperando a recibir a alguien, a un buen amigo, a un familiar que quiere y que aprecias un montón, cuando llama, o sea, primero hay unas expectativas, como digo, de que venga, preparas la casa, quieres tener lo mejor, quieres hacer un asado, ¿verdad? Un buen asado, o cualquier otra cosa que esté rica. Y cuando tu amigo llama a la puerta, no te quedas hablando con él en la puerta. No te quedas en la puerta ahí, sino que lo invitas a que entre al fondo de tu casa, a que se siente contigo en el salón y tener una conversación profunda con él. Quieres saber de él, ¿no? Este es el sentido de cómo recibieron esta persona el mensaje del Evangelio, ¿no? Así que los bereanos no solo eran personas de mente abierta, sino que además mostraban una disposición en el corazón para conocer acerca de Jesús. Querían conocer más de él. Tenían un interés profundo en saber este quién es el Mesías que hablan, que viene aquí escrito en la ley judía, en estos escritos tan antiguos. ¿Quién es esta persona? No se conformaban solamente con la información, sino que buscaban una relación, una transformación, una cercanía con esta persona, ¿no? Así que, ¿por qué Ismael se pone nervioso con el diario de Greg? ¿O por qué aguardamos con tanto interés que saquen una nueva temporada de nuestra serie favorita en Netflix, ¿no? Pues porque tanto unos como otros buscamos o vivimos con las expectativas del placer que nos produce eso, ¿no? Necesitamos experimentar ese placer de ver y de estar entretenidos y de formar parte de, como digo, de estos personajes, ver la trama, ¿no? Es algo que hemos probado en otro momento y lo queremos recuperar. Por eso funcionan también las series. Si no, las series no funcionarían. Generan una expectativa en las personas para que vuelvan otra vez a mirar los capítulos, ¿no? Y a engancharse a las tramas, ¿no? Pero si tú eres cristiano, tú también deberías saber por experiencia que es un entusiasmo que no dura mucho. Dura hasta que se acaba el libro, dura hasta que la serie termina. A lo mejor tiene que morir el protagonista, qué sé yo, ¿no? Pero hasta ahí dura eso. Se acaba. Se acaba. Pero si has probado a Cristo, ¿sabes? Quizá estés pasando en un momento donde ahora mismo quizá casi has olvidado de esto, o quizá estás en el proceso. Pero si realmente tú has probado a Jesús en tu vida, si realmente tú has experimentado lo que significa que Dios te haya invitado a su familia, que Dios te haya abrazado, que Dios te haya levantado, que Dios te mantenga, sabes que son superiores y tremendamente mejores y más duraderas que cualquier otra cosa. A lo mejor pasan momentos donde no hay esta percepción, pero tienes la seguridad de que lo que Dios ha dicho no va a cambiar. A veces, yo sé que a veces enfatizamos mucho el aspecto de experiencia y de cercanía con Jesús aquí. Y es una realidad bíblica, no nos lo inventamos. O sea, la Biblia es clara de que conocer a Dios no es solamente un aspecto intelectual, sino es un aspecto de experiencia, ¿vale? Si queréis llamarlo, es místico en cierto sentido. Pero la cuestión es que no está desconectado de la nada, está desconectado de una realidad histórica, de una persona, de un ser humano que no hubo jamás nadie como él, jamás. Es histórica, es una realidad histórica, ¿no? Si mi objetivo en esta mañana no es buscar la afirmación que está ahí escrita, es decir, que realmente encuentre en Cristo y en el Evangelio lo mayor en mi vida, mi mayor esperanza, necesito despertar. Necesito despertarme. Necesito despertar a una realidad que no estoy viviendo y que necesito vivir. Y necesito despertar
a entender el carácter de Dios. Necesito despertar a lo que Dios quiere. Dios no quiere mirarme y decirme, está bien, no me estás experimentando, no quiero saber nada de ti. Sino Dios, una y otra vez, nos recuerda que Él está deseoso de que podamos tener una relación con Él profunda. De que Él pueda ser mejor que cualquier serie, que Él pueda ser mejor que cualquier cosa que busquemos fuera de Él. Y la tercera, vamos a pasar a la tercera actitud de estas personas, de estos cristianos o precristianos bereanos, es una actitud de anhelo por probar su veracidad, por probar la veracidad de lo que Pablo estaba diciendo. ¿Realmente era verdad lo que él decía? ¿Realmente es verdad el Evangelio? ¿Realmente puede transformarte? ¿Realmente Jesús puede cambiarte y puede hacer lo que él dice que puede hacer? Esta gente, estos bereanos, y quiero que escuchéis con atención, estas personas escucharon a Pablo. Pablo, por tratar de igualarlo a nuestro siglo, Pablo era el John Piper judío. Pablo era el John Piper judío. Había escrito un montón de libros y de cartas. Era un predicador y misionero súper conocido. Súper conocido. Y esto es súper interesante, cuando él llegó a compartir el Evangelio, ellos no le dijeron, ¡ay, Pablo, qué bien predicas! ¡Fantástico! Pero tampoco le dijeron, Pablo, que no me gusta tu acento, ¿sabes? Es que vienes de otra cultura y no me gusta tu acento, no me gusta cómo lo haces. No, el texto lo que dice es que cuando Pablo les compartió el Evangelio, ¿sabéis lo que hicieron ellos? Cogieron la Biblia y dijeron, vale, está bien, genial. Vamos a mirar, queremos mirar lo que tú nos estás diciendo, si realmente es lo que Dios dice. Si realmente es lo que Dios dice. Midieron a Pablo no con sus ideas o con sus concepciones de cómo debía ser, sino realmente con la verdad que estaba escrita en la Biblia, ¿no? Así que aquí hay algo para mí y algo para ti. Para mí es que yo soy responsable. Cada vez que me subo aquí, soy responsable delante de Dios a tratar de usar todos mis recursos y mis esfuerzos y su ayuda y el Espíritu Santo para poder comunicaros la verdad que está escrita aquí, pero los que estáis sentados ahí sois responsables de comprobar si es verdad. No conmigo solo, cualquier persona que se suba aquí. Cualquier persona que se suba aquí a predicar. De hecho, necesitáis hacer eso porque forma parte también de lo que Dios va a usar para cambiaros y transformaros. Cuando Lucas habla aquí de escudriñar, que es justamente esa tarea que los bereanos hacen y que todos deberíamos hacer, incluidos vosotros, no solo implica que leían o estudiaban de forma minuciosa el texto, sino que el objetivo de la acción, el objetivo de lo que ellos estaban haciendo, era encontrar la verdad. Pero no solamente para juzgar lo que Pablo estaba haciendo o diciendo, mejor dicho, ¿no? No solamente era para decir, bueno, es verdad, Pablo, lo que tú estás haciendo es verdad. No. La palabra en griego es una palabra que implica una acción judicial con el objetivo de tomar una decisión. O sea, ellos escuchaban a Pablo, miraban la Biblia, estudiaban con el objeto de aceptar al Mesías. Ellos querían tomar una decisión. Lo que Pablo le estaba diciendo no era solamente algo informativo. El Evangelio es algo que nos lleva a tomar una decisión. Y eso es lo que ellos hacían, ¿no? Si lo que Pablo decía era verdad, ellos no podían quedarse con los brazos cruzados. Tenían que tomar una decisión. Tenían que tomar una decisión, ¿no? Dice John Stott, hablando de este texto, dice, una característica de la verdadera religión es que admite que sea examinada y que sus demandas sean materia de decisión. O sea, John Stott lo que está diciendo es que justamente los bereanos actuaron de esta manera. Es que nosotros hemos sido llamados también, a veces tenemos miedo a hacerle preguntas difíciles al Evangelio, como que hay cosas que no se pueden preguntar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, Pablo no tuvo ningún problema en que estas personas cuestionaran lo que él estaba comunicándole. ¿Sabéis por qué? Porque sabía que era la verdad. Y porque sabía que la verdad tenía el poder de cambiar a las personas. Así que cualquier persona que esté interesada de conocer el Evangelio,
Por supuesto que puede examinarlo. De hecho, Dios dice que las personas son cambiadas cuando uno examina el Evangelio y conoce a Cristo. No cuando entiende los conceptos, sino cuando lo examina realmente con una actitud justamente de mente abierta como esta gente hicieron, ¿no? Pero otra cosa genial que me encanta es que estas personas no se conformaron solamente con lo que Pablo les decía. No solamente dijeron, bueno, lo que tú me dices, Pablo, es suficiente, sino que estas personas, en el proceso de profundizar, si era verdad o no, lo que buscaban era encontrarse con la verdad, buscaban encontrarse con Jesús. Cada vez que nosotros nos acercamos a la Biblia, cada vez que predicamos la Biblia, lo que buscamos es acercarnos a Jesús más, ¿no? Es como, la situación que viven es como cuando alguien viene, yo no sé si te gusta Star Wars, a mí no me apasiona mucho, lo veo, pero es como cuando alguien viene y te recomienda una película muy buena. Un buen amigo viene y te dice, esta película es genial, y te la empieza a contar, y es buen amigo, no te hace un spoiler, pero te pica el gusanillo. Y en ese momento tú no te quedas y dices, bueno, sí, vale, es una película genial, sino lo siguiente que quiero hacer es ir a verla y comprobar por ti mismo, tener la experiencia de que esa película es genial realmente y que tiene una historia estupenda, que te engancha, que te eleva a otro mundo. Pues esto es justamente lo que pasó, ¿no? Pablo les compartió el Evangelio y ellos dijeron, no, genial, nosotros queremos tener la experiencia, nosotros queremos conocer a ese Mesías, nosotros queremos tener la relación que tú tienes con Él, nosotros queremos conocer cómo es Dios. Así que el regalo que tenemos nosotros, especialmente hoy, que como digo se celebra el Día de la Biblia, es que estudiamos la Biblia no solamente por saber cosas de Dios, no solamente porque esto sea interesante o contenga sabiduría para vivir, sino porque nos enseña cómo es Dios, porque nos ayuda a entender cómo es Dios y buscamos acercarnos a Él, buscamos relacionarnos con Él. No buscamos información solamente, buscamos que esa información nos transforme y nos convierta en personas que puedan reflejar lo que es Él. Como digo, estudiar la Biblia no es un fin en sí mismo. No es un fin, es un medio. Es un medio. ¿Sabéis por qué nos cuesta a veces acercarnos a Dios a través de la Biblia, de la Escritura? Porque acabamos viéndolas como un fin. O sea, el fin es hacer lo correcto. Y lo correcto es leer la Biblia todos los días. No, no es así. Incluso a nuestro hijo a veces le hacemos que memoricen versículos, que lea la Biblia todos los días, pero no saben ni lo que están memorizando ni lo que están leyendo. No lo saben. Necesitan que nosotros nos sentemos con ellos y les expliquemos y les hablemos de quién es el Dios que hay detrás de la Biblia, de quién es el Dios que ha hablado aquí y qué es lo que ha dicho, para que ellos puedan entenderlo. Dice Fernando Agid, que es otro comentarista, ¿no? En el caso del libro de Hechos, dice, hablando del estudio bíblico, dice, el estudio que agrada a Dios es una expresión de fe. Es una expresión de fe. Muy interesante lo que dice aquí. Es una actitud que dice, estoy necesitado. Solo tú puedes satisfacer mi necesidad. Tú has dejado un mensaje que está consignado en la Biblia. Me acercaré a este libro como un bebé hambriento que busca la leche de su madre. Nos acercamos a la Biblia no para demostrarle a Dios que somos más maduros, no que sabemos más, sino justamente lo hacemos porque manifestamos que necesitamos más de Él. Porque justamente somos como niños y necesitamos realmente alimentarnos con la leche que Él ha dejado ahí para nosotros, ¿no? Mirar la Biblia es un medio para encontrarte con asombro y temor ante tu Creador, descubrir su carácter santo y justo, experimentar tu pequeñez e indignidad y ser abrazado por su amor en la cruz. Si nosotros meditásemos y pensásemos más en esto, te aseguro que nos resultaría más placentero estudiar la Biblia y leerla que lo que realmente nos resulta en realidad. Yo no sé cuál es vuestra situación, pero seguro que lucháis con esto, porque yo lucho con esto. Cada vez que yo tengo que preparar un mensaje, tengo que luchar con esto. Y tengo que
a pedirle a Dios que me ayude a descubrir el tesoro que hay detrás de su palabra, ¿no? Que es el mismo, ¿no? Sabemos cómo acaba la historia de los bereanos, ¿no? Estas personas, dice Pablo, que por causa de esta actitud muchos recibieron el evangelio. Muchos judíos, su corazón se abrió, como el de Lidia, y otros muchos gentiles también. Y uno puede llegar a pensar y decir, bueno, estas son las 3 actitudes que yo debo tener para que realmente la palabra de Dios tenga efecto en mí. Y quiero decirte que eso no es la verdad completa. Es verdad que esto te ayuda a estar expuesto, pero la otra verdad es que es una obra de Dios. Es Dios el que se acerca a ti. Tú te expones y Él hace que llueva, como hemos estado escuchando hasta hace un ratito, ¿no? Pero lo más increíble de estos bereanos es que Dios ya los estaba buscando. O sea, la respuesta que ellos estaban teniendo de búsqueda no era algo que naciera de ellos, sino era Dios mismo acercándose a la vida de estas personas y llevando a Pablo para que pudieran conocerle. El mayor de los regalos, cuando uno se acerca a la Biblia, es descubrir que Dios ya te estaba buscando. El mero hecho de que tú tengas necesidad de encontrarte con el Creador, de que tú quieras descubrir la verdad realmente, de que tú quieras tener una experiencia con Cristo, es porque Él ya te está buscando. Dios quiere que entendamos que, y esto es un tema muy repetido una y otra vez, para nosotros es muy importante que entiendas que lo que Dios busca es que disfrutes de Él. Que encuentres plena satisfacción en Él. Por encima de todo lo demás. La mayoría de veces el problema de no encontrar este disfrute en Él es porque pensamos demasiado en nosotros. Cuando incluso oramos y nos acercamos a Dios, nos olvidamos de lo que Él ha escrito acerca de Él y nos gustaría escribir la Biblia con nosotros. Nuestra historia, la historia de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, Dios los conoce ya. Pero lo que Dios desea es que disfrutemos de Él, que nos centremos, que pensemos en Él y que como resultado seamos libres de todo aquello que nos atrapa y quita lo que solo Él puede darnos. Y lo que Él quiere darnos, ya lo sabéis, la verdadera paz de su amor y su perdón. Eso es lo que Él quiere darnos. Eso es lo que Él quiere que nosotros experimentemos, lo mismo que Cristo experimentó cuando fue hombre. Y algo que los judíos dicen mucho, el shalom, que es una paz profunda donde Dios satisface plenamente. Y uno empieza a vivir con unas expectativas diferentes. Y con un futuro no incierto, sino con un futuro asegurado, que es estar con Él. Así que vamos a pedirle juntos al autor de este libro tan fantástico que nos ayude a recordar esta gran verdad. ¿Quién hay detrás de estas palabras? ¿Y cuál es la finalidad? Es conocerle a Él. Señor, muchas gracias porque la verdad esta historia, este relato que está escrito desde hace tanto tiempo nos recuerda el hecho de que tú no solamente estás detrás de todo, sino cuál es tu finalidad, cuál es el objetivo de todo lo que tú haces. Y, Señor, yo quiero pedirte especialmente que veamos tu palabra como no solamente como un libro que dice la verdad, no solamente como un libro que contiene aspectos necesarios para conocernos a nosotros y conocer la vida, sino especialmente un libro que nos muestra y nos revela un tipo de Dios totalmente diferente, con un carácter tan distinto a nosotros, con una forma de pensar, con una actitud, con un nivel de perfección, de limpieza, de pureza, de santidad, que ha bajado de donde Él está a tener una relación con nosotros. Y nos ha mostrado
a través de la persona de Jesucristo, cómo puede ser como ser humano y cómo nadie puede igualarlo. Y Señor, necesitamos recapturar esta realidad. Yo necesito vivir, cada día levantarme, recapturar esta realidad y recordar que la Biblia me recuerda que tú viniste a por mí y que tú viniste a por nosotros, por tu amor, Señor, porque estamos en una situación tan perdida, tan totalmente, como dice Filipenses, muertos, completamente muertos. Lo único que nos mantenía aquí con vida era tu gracia, y esa misma gracia se acercó a nosotros para darnos luz y para poder ver quién hay detrás de todo. Así que Dios, te pido que sigamos siendo transformados a través de esta verdad, que Cristo se convierta en nuestro gran tesoro y que nos ayudes a utilizar todos los medios posibles. El tiempo que estamos aquí en la iglesia, cuando las predicaciones, los mensajes, el tiempo de la escuela bíblica, los grupos pequeños, que realmente sean herramientas en tus manos para recordarnos que tú eres todo, Señor, que tú eres absolutamente todo y que no estás distante de nosotros, sino que estás interesado en nosotros y que nos has dado tu propio espíritu dentro de nuestros cuerpos, Señor. Así que lo que queremos es glorificarte y realmente, como decía, que seamos como lámparas que reflejen esta realidad y que vivamos apasionados con tu misión y con todo lo que tú eres, para nosotros y para otras personas. Para tu gloria, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.